Bienvenidos al Mensajero, una voz que clama en el desierto. El día de hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante que se llama Hacia el reinado del anticristo, cronología profética. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Apocalipsis 4.1, que dice: Entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Nos encontramos en un ciclo muy importante y altamente profético y sobrenatural, que muchos cristianos no han podido detectar y asimilar por la gran cantidad de distracciones que hay en el pueblo de Dios en nuestra actualidad. A través de este estudio descifraremos ese plan satánico que ha sido elaborado por mucho tiempo. Desglosaremos puntos específicos como su origen, su primera manifestación en la historia, su agenda, su plan de confusión teológica y la gran disuasión. En Eclesiastés 3:15 nos dice: los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado, y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Al analizar bien este versículo bíblico, notamos que Dios se lo ha estado diciendo específicamente a su pueblo, tal como se lo dijo al apóstol Juan cuando le estaba mostrando los eventos del futuro. Apocalipsis 17:6 dice: pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. ¿Por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Este tipo de pregunta es la misma que Dios nos está haciendo. Le hace la misma pregunta a la iglesia en nuestros tiempos, tal como la del ángel al apóstol Juan. ¿Por qué se asombran? Dios nos dice, si están ya, esto ya había acontecido antes. Una de las cosas que Dios quiere que su iglesia haga es poner mucha atención en los detalles para poder entender el pasado y comprender su presente para discernir su futuro. Vamos a ver lo que pasó en el pasado y vamos a regresar al origen. En Génesis 16:10 nos dice: los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fud y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Los descendientes de Rahama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reinado en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calné. Ahora, Nimrod significa hombre guerrero, poderoso, opositor, insolente, inicuo. Comenzó su reinado en Babel y fundó la ciudad de Erech, o conocida también como Uruk, Akkad, Calné. Él fue el que organizó la construcción de la Torre de Babel con los descendientes de Fud, Misraim, Cus y Canaán. Según los descubrimientos arqueológicos, la construcción de la torre era para establecer casa al dios falso Nimrod, en lugar del dios verdadero. Esa fue la razón que Dios confundió sus lenguas y esparce sobre la tierra. La Biblia relata todo ese evento en el libro de Génesis. Nimrod, un poderoso cazador. El libro de Génesis 11, 1 y 8 dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí.
Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban los ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros como una torre y que llegue hasta el cielo. Y eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar y confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Al revisar esta escritura, encontramos un dato muy interesante que es que esa generación sabía que iban a ser dispersados sobre la tierra. Pero, ¿dónde encontramos ese tipo de evidencia en la actualidad? Los encontramos en todas las culturas conocidas, tales como mayas, incas, aztecas, egipcias, etc. Todo esto estaba dirigido a la adoración del dios Sol, Nimrod, el hombre de pecado de esa época. A Nimrod se le conoció a través de la historia por muchos nombres, muchos conocidos y mencionados en la Biblia, como Anu, Baal, Dionisio, Gilgamesh, Júpiter, Marduk, Moloch, Dagón, Nimrod, Osiris, Orión, Sargón, Melk, Melgard, Merodach, Chemos, Odonis, Esmum, Dumus, Apolo, Helios, Niurta, Ninus y Ra. Todos estos nombres son de diferentes culturas, tanto como las egipcias y las culturas babilónicas y las culturas que mencionamos anteriormente. Estas culturas, tales como la cultura maya, la cultura inca, la cultura azteca y la cultura egipcia. Si ustedes se fijan, todas esas pirámides son casi similares y en la cual nosotros encontramos que todos esos rasgos de Nimrod fueron edificadas en esos tiempos. En Ezequiel 6, 4 y 6 dice, todos sus altares serán demolidos y sus lugares de culto quedarán destruidos. Mataré a la gente delante de sus ídolos. Arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan, habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Sus altares serán demolidos, sus ídolos aplastados, sus lugares de culto derribados y todos los objetos religiosos que hayan hecho destruidos. Todo adorno de un sol o luna o todo tipo de obelisco que encontramos en parques, tumbas, edificios, son símbolos babilónicos y por consiguiente honran al dios Nimrod. Todos estos obeliscos nosotros los encontramos en lugares como parques, cementerios, en el Vaticano e incluso en las iglesias evangélicas o cristianas. Este es un recordatorio al dios Nimrod. Mucha gente no conoce esto, nunca lo han oído y lo miran como algo normal. Cuando observamos la palabra tierra en el versículo anterior, en Génesis 11:1, no necesariamente hablaba de todo el globo terráqueo, sino de una región o territorio. La Torre de Babel o Sigurat, que es lo que miramos anteriormente, que son las pirámides de Egipto y las de mayas y todo eso, esos son Sigurat, ¿verdad?
Era un templo que servía como un portal cósmico para sus dioses. Aquí encontramos dos fotos en la cual encontramos la torre que siempre se nos ha mostrado y se nos ha dicho que más o menos era la Torre de Babel, que es parecida a la primera foto que está en blanco y negro, que se parece más a una torre de Pisa, como en Italia. Pero esa es una torre falsa, porque la torre en la cual Nimrod comenzó a construir, en la cual nosotros tenemos evidencia arqueológica, es el Ziggurat babilónica, que usted se fija, se parece mucho a eh, a los templos mayas, aztecas, incas, etcétera. Características de Nimrod, del rey Nimrod. Construye muchas ciudades, establece su reino, fue el primer rey en la historia en usar una corona. Fundamentó su reino en 4 columnas sobre una base original, que fue Babel, confusión mezcla, Erech o Uruk o Ur, trono o morada de una deidad, matriarcado, Akkad, sutil como perceptible, pero perceptible, Calné, nuestra consumación. Y estas son las referencias bíblicas en las cuales ustedes pueden buscarlas y habla sobre estas ciudades, sobre lo que estamos viendo las características de Nimrod. Ahora, miremos las características del anticristo o el inicuo. Es un rey altivo, príncipe que ha de venir, el cuerno pequeño, el desolador, hombre de pecado, el inicuo, bestia, despreciable, hombre despreciable. Y al comparar esas características mencionadas por la Biblia acerca del hombre de pecado, encontramos muchas similitudes al primer anticristo, que surgió en la antigua Babilonia, o sea, Nimrod. Ahora, el anticristo del Apocalipsis tiene una connotación o mutación espiritual más elevada. Todo personaje bíblico que cometió un alto nivel de iniquidad, sus nombres propios son poseídos por entidades demoníacas que los influyó como nombre propio para poder ser reconocidos y adorados en las esferas espirituales como terrenales. Ejemplo tenemos Jezabel, Nimrod, Semiramis, etc. Ahora, así como existe un falso Dios, también existe una falsa Trinidad, en la cual encontramos aquí donde dice la Trinidad verdadera es Dios, Padre, Satanás, Padre de mentira, Hijo es Jesús, Hijo Anticristo o el inicuo, Espíritu Santo encontramos como el falso profeta. Satanás es un imitador desde el principio porque él no puede crear nada. Ahora, ¿cuál es la connotación espiritual más elevada del anticristo al comparar con Nimrod? Son poderes sobrenaturales del anticristo. Poder satánico y ocultista. Será un líder diplomático con poder en la manipulación, a muchos tomará por sorpresa. Tendrá un poder manipulador. Será enigmático. Será un promulgador de paz. Establecerá una sola religión. Impondrá su marca. Estas son las referencias bíblicas en las cuales ustedes pueden buscarlas y encontrarán todos estos tipos de características en las cuales acabo de hablar. Se cree, según algunos estudiosos bíblicos, que el anticristo será uno de los descendientes de la tribu de Dan. ¿En qué ellos se basan? Si miramos el libro de Génesis 49, 16 y 17, dice, Dan gobernará a su propia gente como una de las tribus de Israel. Dan será igual a una víbora
que está junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Daniel 7:24 nos dice, los 10 cuernos son 10 reyes que reinarán en ese reino. Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros y que derribará a los tres de estos reyes. Al leer estos versículos nos damos cuenta que aquel reino es el cuarto reino que asimismo lo encontramos en la estatua de Nabucodonosor, que es el imperio sacro romano. Pues este es el gran poder que reemplazará a Grecia. Esto fue representado en los Juegos Olímpicos de 2024. Si usted se fija, en la primera foto miramos a uno de los emisarios con la bandera de Grecia y el otro emisario está a punto de recibirla. El que miramos en medio es la personificación del anticristo. Aquí miramos en la segunda foto al que iba a recibir la bandera de Grecia, que está personificando a Roma. En la siguiente foto miramos lo que es el anticristo. Y en la última foto miramos al anticristo, un ángel vestido con sus alas, pero sin cabeza. Esto nos está mostrando lo que va a pasar en lo que dice Apocalipsis, que sus santos serán decapitados. Todo esto fue mostrado en vivo en los Juegos Olímpicos del 2024. La agenda del anticristo, el transhumanismo, el posthumanismo, movimientos LGBT, movimiento binario y no binario, y el género inclusivo. Eso lo estamos viendo muy actual en estos tiempos. Singularidad, lo que es el ADN, lo que es la manipulación del ADN. Nanotecnología, lo que están trabajando en la implementación de lo que es la marca de la bestia. Y lo más revelador y lo más común en estos tiempos, la inteligencia artificial, AI. El ataque satánico de la iglesia de los últimos tiempos. Las falsas presunciones. La falsa y excesiva confianza en uno mismo que lleva a actuar con arrogancia. Eso es una presunción. Desafío y falta de respeto hacia la autoridad y el orden divino, tales como la intolerancia religiosa, que la encontramos en 1 Pedro 3, 15, 16 y Efesios 4, 32. Falsas doctrinas, Mateo 15, 8 y 9. Falsa adoración, en Daniel 5, 23. Enfriamiento del amor, lo encontramos en Mateo 24, 12. Tolerancia demoníaca, lo encontramos en Apocalipsis 2, 20. Y automaldiciones, lo encontramos en Números 22, 29 y Isaías 5, 20. El tiempo y la hora de nuestra partida está más cerca que muchos piensan y creen. En pocas palabras, hermanos, tenemos que prepararnos, santificarnos, porque la venida del Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina y muchos están desprevenidos, como las 5 vírgenes. Muchos no esperan el arrebatamiento, porque creen que tienen que ocurrir muchos eventos antes del arrebatamiento, mas no se dan cuenta que están pasando sobre sus narices, sobre sus ojos, y están desprevenidos. Lucas 21, 28 dice, cuando suceda todo esto, estén atentos porque Dios los salvará pronto. Hermanos, Maranata, Cristo viene. Preparémonos. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que empezar a buscar a Dios. Tenemos que empezar a limpiar nuestras vestiduras para cuando la trompeta suene, cuando el shofar suene, estemos listos y preparados como las 5 vírgenes que tenían su aceite listo. Espero que te haya gustado este video.
Dale like, suscríbete, activa la campanita y te veo en el siguiente mensaje. Dios te bendiga.